Ya, perfecto. Entonces estamos grabando. Hola a todos, esta va a ser la grabación de la ayudantía 5. Hoy día vamos a ver el caso Nova Cruz y vamos a hacer una aplicación de la materia como básicamente casi todo lo que hemos estado viendo hasta ahora con un par de cosas nuevas. Entonces vamos a ver capacidad, vamos a ver utilización y vamos a ver cosas nuevas que no hemos visto en ayudantía, como el takt time, el labor content y bueno, un par de cosas más que van a ir saliendo a lo largo de que vayamos viendo las preguntas. Entonces, em, vamos a partir ya leyendo el caso al tiro. Y nos dicen que Nova Cruz S.A. es el fabricante de un scooter de gama alta, conocido como Zotac. Con la creciente popularidad de los scooters y el segmento del mercado de gama alta en particular, Nova Cruz se enfrentó a una situación difícil a la hora de organizar su proceso de producción. Aunque la demanda de su producto no era muy superior a los 100 scooters por semana a principios de marzo, creció de forma espectacular, alcanzando pronto las 1.200 unidades por semana en octubre. Entonces, si vemos este grafiquito, básicamente nos está mostrando lo mismo que estamos viendo en el enunciado, lo mismo que nos acaban de decir, que a principios de marzo nuestra demanda era chiquitita, era de 125 scooters por semana, que nos lo van a decir ahora adelante, y ya para octubre, como que nuestra demanda subió exponencialmente demasiado y tenemos más de 1.200 unidades por semana demandadas. Entonces vamos a saber que no es lo mismo, o sea, ya sabemos, como en base a lo que hemos visto hasta ahora, que no es lo mismo cubrir una demanda de 125 scooters por semana que una de más de 1.200 scooters por semana. Por lo que a lo largo de estas preguntas, en este caso, vamos a ir viendo qué pasa cuando nuestra demanda va aumentando y cómo van cambiando nuestros como parámetros de capacidad, utilización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si continuamos leyendo, nos dicen que consideremos el mes de marzo, durante el cual Nova Cruz tuvo que hacer frente a una demanda de 125 unidades por semana. En este momento, el proceso de montaje se dividió en 3 trabajadores, como se ilustra a continuación. Entonces, vamos a tener nuestro proceso, nuestra mapita de procesos, igual como lo hemos tenido las otras veces, y vamos a tener 3 etapas. Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Y nos dicen que tenemos 3 trabajadores. Entonces vamos a tener un trabajador en la etapa 1, un trabajador en la etapa 2 y un trabajador en la etapa 3. Eso es lo relevante hasta ahora. Y que nuestra demanda es de 125 unidades por semana. Eso también es muy relevante. Entonces nos dicen que en la primera actividad se ensamblan las primeras 30 de las 80 piezas totales, incluyendo la horquilla, el soporte de la dirección y el mango en T. Dada la complejidad de esta operación de montaje, se necesitan unos 13 minutos por scooter. Entonces, el tiempo de procesamiento de la primera etapa va a ser de 13 minutos por scooter. Luego nos dicen que en la segunda actividad, un trabajador monta la rueda, el freno y algunas otras piezas relacionadas con el mecanismo de dirección. El segundo trabajador también monta la cubierta. Esta actividad es algo más rápida y su tiempo de procesamiento es de 11 minutos por unidad. Entonces, en procesar un scooter, pasar por la segunda etapa se va a demorar 11 minutos. Y el tercer trabajador completa el scooter, limpia el producto, aplica las pegatinas y la cinta de agarre y realiza la prueba funcional final. Y el tiempo de procesamiento es de 8 minutos por scooter o por unidad en esta etapa. ¿Ya? Entonces tenemos los tiempos de cada una de las etapas y que hay un trabajador por cada etapa. Y lo primero que nos piden es calcular la capacidad por actividad e identificar el cuello de botella. Entonces, vamos a calcular la capacidad. Para calcular la capacidad, nosotros tenemos que ser capaces de responder la pregunta: ¿cuántos scooters producimos por hora? Eso es todo. Entonces, en la etapa 1, yo voy a decir que si produzco un scooter en 13 minutos, produzco X scooters en 60 minutos. Y para calcular esto yo voy a hacer 60 por 1 dividido en 3, en 3, y eso me va a dar que mi X va a ser igual a 4,6.
Básicamente estoy haciendo la transformación de mi capacidad de producir en 13 minutos un scooter a cuántos scooters voy a producir en una hora. Luego para la etapa 2, exactamente lo mismo. Si produzco un scooter en 11 minutos, porque ese es el tiempo de procesamiento de la etapa 2, ¿cuántos scooters voy a producir en 60 minutos? Y mi X sería 60 por 1 dividido en 11. Y por lo tanto me daría 5,45 scooters por hora. Y por último, la etapa 3, me van a decir si produjo un scooter en 8 minutos, ¿cuántos scooters produzco en 60 minutos? Eso me va a dar 7,5 scooters por hora. Entonces, teniendo estos datos, me preguntan, ¿cuál es el cuello de botella? El de menor capacidad, Perfecto. Entonces, en este o caso sea, sería la la etapa. etapa uno. Uno. Perfecto. Entonces, nuestro cuello de botella es la etapa 1. ¿Por qué? Porque el cuello de botella se calcula como el mínimo entre la capacidad 1, capacidad 2 y capacidad 3. Y en este caso sería el mínimo entre 4,6, 5,45 y 7,5. Y el número más chiquitito de estos es el 4,6. Entonces, el cuello de botella es la etapa 1, que tiene una capacidad de 4,6. Y sabemos también que la capacidad del proceso va a ser igual a la capacidad de la etapa que es cuello de botella. Por lo tanto, también podemos saber de esta pregunta, si bien no nos lo están preguntando, podemos nosotros como concluir esto, que la capacidad del proceso es 4,6 scooters por hora. Eso es como un dato adicional, que es como importante saber reconocerlo para el análisis, por si es que alguna vez me lo llegan a preguntar, pero no me lo están preguntando en este caso. Perfecto. Entonces esa sería la A. Calculamos la capacidad de cada una de las etapas o de cada una de las actividades e identificamos el cuello de botella. Perfecto, creo que no hay preguntas hasta ahí. Así que vamos a pasar a la B. En la parte B me dicen, calcule el tiempo de ciclo para una tasa de demanda de 20 scooters por hora. Entonces, vamos a escribir por acá arriba. Tiempo de ciclo es igual a 1 dividido en la tasa de flujo. Y la tasa de flujo es igual al mínimo entre la capacidad y la demanda, ¿cierto? Entonces, la tasa de flujo va a ser el mínimo entre la capacidad del proceso, que la sacamos recién. Ya dijimos que el cuello de botella es la etapa 1 y que la capacidad es 4,6. Entonces, la capacidad del proceso, que es la que tenemos que usar para sacar la tasa de flujo, ya sabemos que es 4,6. Y nuestra demanda, me están diciendo que es 20 scooters por hora. Entonces, aquí tenemos 20. ¿Cuál es el mínimo entre 4,6 y 20? 4,6, ¿cierto? Entonces, mi tiempo de ciclo va a ser igual a 1 dividido en 4,6. Y eso es igual a 0,217 horas por scooter. Y ese es mi tiempo de ciclo. Y esa sería la P. No sé si hay alguna pregunta con la B o con la A hasta ahora. No, todo bien. Perfecto. Entonces vamos a pasar a la C. En la C me preguntan, me piden, calcule el tiempo muerto de cada estación
y el costo de tiempo total inactivo para un salario por persona de $10 por hora. Entonces, primero tenemos que calcular el tiempo muerto de cada estación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Para calcular el tiempo muerto, vamos a tomar siempre la etapa que se demora más, el tiempo de la etapa que se demora más. En este caso sería el máximo entre 13, 11 y 8. Y el número más grande de esos tres es el 13. Entonces vamos a escribir el número más grande para las tres etapas. Y le vamos a restar el tiempo que se demora cada una de las etapas. La primera etapa sabemos que se demora 13 minutos, la segunda etapa se demora 11 minutos y la tercera etapa se demora 8 minutos. Entonces, en la primera etapa no vamos a tener tiempo muerto, porque como es el cuello de botella, es la etapa que siempre está funcionando, o sea, es la que delimita nuestra capacidad, pero está siempre, siempre, siempre funcionando porque siempre está llena. Luego en la etapa 2 vamos a tener una pequeña holgura de 2 minutos. Y luego en la etapa 3 vamos a tener una mayor holgura de 5 minutos porque es la que se demora menos. Entonces tiene que esperar más sin hacer nada para que le llegue el primer producto. Entonces vamos a tener que nuestro tiempo total van a ser 7 minutos de inactividad, de tiempo muerto. Y lo que me están pidiendo es calcular el costo del tiempo muerto con un salario de $10 por hora. Entonces, vamos a tener nuestro tiempo muerto es 7 minutos y nuestro salario está en dólares por hora. No podemos llegar y multiplicar, porque acá tenemos horas y acá tenemos minutos. Entonces tenemos que elegir alguno de los dos para pasarlo a horas o para pasarlo a minutos, dependiendo de cuál queramos cambiar. En este caso, yo podría hacer la transformación de cualquiera de los dos, pero voy a decir que voy a hacer la transformación de este a minutos. Entonces, si yo tengo, voy a hacer una nubecita por aquí arriba. Si yo tengo $10 en 60 minutos, ¿cuántos dólares voy a tener que pagar por un minuto? Básicamente eso es lo que yo quiero saber, para después poder multiplicarlo por 7 y saber cuánto es lo que voy a tener que pagar en total por scooter. Entonces esto es 1 por 10 dividido en 60. Y 1 por 10 dividido en 60 me da 0,16. Perfecto. Esto es dólares por minuto. ¿Sí? Entonces, el costo total va a ser 7 minutos que va a tener de tiempo muerto por scooter por $0,16 por minuto de tiempo muerto, que va a ser mi costo. Si multiplico esto, los minutos se me van con los minutos y me queda 7 por 0,16 y eso me da $1,16 por scooter. Entonces, lo que yo estoy como perdiendo por cada scooter que produzco en tiempo muerto es $1,16. Esa sería como la respuesta en palabras bonitas. Y Javi, acá me surge la duda de, por ejemplo, si yo tuviera como dos líneas paralelas, por Ok, ejemplo, ¿tendría que multiplicar por dos o no? depende. Como, Pensemos en el dibujito. Entonces tú me estás planteando que tenemos dos líneas paralelas. Entonces, yo voy a tener, actualmente tengo esto así, ¿cierto? Uno, dos, tres. ¿Sí? sí, Y yo ahora quiero hacer otra igual. sí. Ya. Entonces, ¿qué estaríamos evaluando acá?
O sea, es que lo que yo pensaba es que es como en cada línea se pierden 7 minutos, quizá por eso lo multiplicaría por 2, pero no sé si funciona Ya, tan así. entonces, en cada línea tendría 7 minutos de tiempo muerto, ¿cierto? Ujú. Entonces multiplicaría esto por 2, pero no produciría un scooter, produciría dos. Entonces mi total, si bien sería el 116 por 2, porque al final todo esto es una multiplicación grande. Entonces si yo tengo 2 por A por B, es lo mismo que decir 2AB, ¿cierto? Entonces sería lo Sí. mismo que decir acá el 2. Pero aquí estaría produciendo 2 por 1,16 por 2 scooters. Entonces al Ah, final ya, igual simplificaría los dos scooters y me quedaría exactamente lo mismo por cada uno de los scooters que produzco. ya, ¿Se entiende? entiendo. Sí, 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 o sea, el Entonces, costo por scooter es el mismo. efectivamente. Uy, Ya, súper, gracias. no hay problema. Entonces, ya. Entonces, eso tendríamos la pregunta uno completa. Y ahora podemos pasar a la pregunta 2. Entonces, en la pregunta 2 nos dicen, imaginen que Nova Cruz, imaginemos que Nova Cruz recibe un pedido urgente muy importante de 100 scooters al que se le asignaría la máxima prioridad. Supongamos además que este pedido llega a la primera hora de la mañana y que actualmente no hay scooters en el inventario, ni en los recursos, ni en el inventario de productos terminados. ¿Cuánto tiempo se tardará en satisfacer este pedido? Entonces, cuando nosotros tenemos una línea de producción, tenemos como dos tiempos, por decirlo de alguna forma, en los que se demora en procesar un scooter. ¿Por qué tenemos dos tiempos? Porque cuando yo parto en mi línea de producción, el primer scooter que pasa, cuando se está procesando en la primera etapa, no hay nada en la 2 ni en la 3. Entonces, la primera pasada, el primer scooter que pasa es menos eficiente que todo el resto de los scooters que vienen después. Porque los scooters que vienen después van a estar ocupadas las tres etapas al mismo tiempo. Y al final van a ser como este cambio así en cada etapa. Pero el primero que pasa, al principio no está ocupada la 2 y la 3. Cuando entra el segundo, no está ocupada la 3. Y cuando sale el primero, ahí recién están ocupadas las 3 al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros calculamos el tiempo que se va a demorar en procesar X cantidad de productos en una línea, nosotros calculamos un tiempo para el primer producto que se procesa y después le sumamos el tiempo de todos los productos que me falta procesar, del total que me estén pidiendo. En este caso vamos a calcular un tiempo para el primer scooter y un tiempo para los otros 99 scooters, porque aquí me están hablando de 100 scooters. Entonces, el tiempo del primer scooter va a ser lo que se demora cada una de las etapas, que en este caso es 13 minutos más 11 minutos más 8 minutos. Y se me va a dar 32 minutos. ¿Ok? Eso es lo que se va a demorar en procesar el primer scooter. Entonces, luego tenemos que saber cuál es nuestra limitante. Si estamos limitados por la capacidad o por la demanda. En este caso, nosotros sabemos que cuando estamos en 125 scooters por semana, estamos limitados por la demanda. O sea, perdón. Sí, estamos limitados por la demanda. Entonces, tu, tu, tu. Ah, ya. En este caso, lo que vamos a tener es que, ya, recibimos un pedido urgente muy importante. Como es un pedido urgente muy importante, este pedido tiene que salir lo antes posible. O sea que, aunque nosotros pudiésemos producir
estos 100 scooters a lo largo de una semana, limitados por nuestra demanda, vamos a hacer que el proceso está limitado por capacidad, porque como lo queremos sacar lo antes posible, vamos a producir el máximo que podemos cada uno de nuestros días de trabajo para sacarlo lo antes posible. ¿Ya? Entonces, si mi proceso está limitado por capacidad, mi tasa de flujo, ya la calculamos antes, es 4,6 scooters por hora. Y el tiempo que yo necesito sumar es el tiempo de un scooter más el tiempo de los otros 99 scooters. Ahora, mi tiempo uno está en minutos. Mi tasa de flujo está en horas. Entonces, de nuevo, yo no puedo sumar peras con manzanas, tengo que transformar una a minutos o una a horas. En este caso voy a transformar a minutos la tasa de flujo. Entonces, ustedes pueden hacer la transformación al revés, pueden transformar todo a horas, no hay problema. Lo voy a hacer de esta forma. Entonces, 4,6 scooters por hora es lo mismo que decir 0,0767 scooters por minuto. Luego vamos a tener que el tiempo 1 van a ser 32 minutos y el tiempo de procesamiento del resto de los scooters van a ser 99 scooters dividido en 0,0767 scooters por minuto. Se me va a dar un total de 32 más 99 dividido en 0,0767 y eso me va a dar 1290,743. Y ese total van a ser 1322,743 minutos. Y después, para dejar la respuesta en unidad de medida más formal, vamos a decir que 1322 minutos corresponden a 22,045 horas. Ya. Segundo que voy a poner a cargar el computador. Entonces, eso sería lo que nos demoraríamos en satisfacer el pedido. No sé si queda alguna duda. Hasta ahí. No, no, entiendo. Perfecto. Entonces vamos a pasar a la pregunta número 3. Para la pregunta 3 nos dice, supongamos que la tarifa horaria media de los empleados de montaje es de $12 por hora. Entonces ahora vamos a tener un sueldo de $12 por hora. Me dicen, asumiendo que la demanda es 125 scooters por semana, calcule el labor content y el costo de mano de obra directa, considerando que el proceso opera 35 horas por semana. Este es un dato muy importante. Entonces, para la A, vamos a tener, primero, calculamos el labor content. ¿Qué es el labor content? Labor content, vamos a decir nosotros, que es la suma de los tiempos de todas las etapas del proceso.
es como lo mismo que decir cuánto se demora en pasar el primer producto por el proceso. Entonces, en este caso va a ser 13 minutos más 11 minutos más 8 minutos y eso es igual a 32 minutos. Y ese es nuestro labor content. Y luego me preguntan mi costo de mano de obra directa. Entonces, costo mano de obra. ¿Cómo vamos a calcular el costo de mano de obra? Cuando me preguntan por el costo de mano de obra directa, me están preguntando cuál es mi costo de mano de obra en producir un scooter. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, si yo voy a producir 125 scooters en una semana, voy a tener que pagar sueldos de una semana de trabajo. Esos sueldos son 3 trabajadores por $12 la hora de trabajo por 35 horas a la semana. Entonces, esto va a estar dividido por la cantidad de scooters que vamos a producir a la semana. Y eso va a ser igual a las horas se me van con las horas. Y después las semanas se me van con las semanas. Y me va a quedar 3 por 12 por 35 dividido en 125. 3 por 12 por 35 me da 1260 dividido en 125. Y esto va a ser dólares y esto va a ser scooters. Si yo tengo $1260 en producir 125 scooters, en producir un scooter, voy a tener 10,08 dólares por scooter. Y ese sería mi costo de mano de obra. No sé si hay alguna pregunta con la A. No. Perfecto. Y ahora vamos a calcular la utilización promedio. Ya, tenemos muchas formas de calcular la utilización promedio. En esta ayudantina vamos a ver 3 formas distintas de calcular la utilización promedio, o sea, como 3 fórmulas. Pero en verdad pueden usar cualquiera de las fórmulas que ustedes quieran usar en cualquier momento. Solo que voy a ver hartas fórmulas de calcular la utilización promedio para que las conozcan todas y así puedan decidir ustedes cuál quieren usar. Entonces, la primera forma que vamos a hacer, utilización promedio, va a ser igual a labor content por la tasa de flujo dividido en el número de recursos. Entonces, para calcular la utilización promedio, necesito saber, el labor content ya lo calculamos acá, ¿cierto? Entonces, nuestro labor content van a ser 32 minutos. Como siempre trabajamos todas en horas, voy a pasar las horas. Entonces, 32 minutos es 0,53 horas. Entonces, el labor content van a ser 0,53 horas por unidad por nuestra tasa de flujo. ¿Cómo vamos a sacar la tasa de flujo? Tasa de flujo es igual al mínimo entre la capacidad y la demanda. Nosotros ya sabemos que la capacidad del proceso es 4,6 y la demanda por hora, porque es 4,6 unidades por hora. Y nosotros sabemos que la demanda son 125 unidades por 35 horas en una semana y eso es igual a
3,57 unidades por hora. Entonces, en este caso, nuestro proceso va a estar delimitado por la demanda, que es el menor valor de acá. Por lo tanto, nuestra tasa de flujo va a ser 3,57. 3,57 unidades por hora dividido en el número de recursos. ¿Qué es el número de recursos? El número de trabajadores que yo tengo en mi proceso. ¿Cuántos trabajadores tengo en mi proceso? 3. Me lo dicen en el enunciado. Hay un trabajador por etapa y son 3 etapas. Tengo 3 trabajadores en el total del proceso. Entonces, esto es 3. Entonces, las unidades se me van con las unidades, las horas se me van con las horas, y como estamos calculando utilización, sabemos que tenemos que calcular algo que me da un porcentaje, así que está perfecto que se me vayan todas las unidades de medida. Y esto me va a dar un total de 63,5%. Y esa sería la utilización promedio de nuestro proceso. No sé si hermano duda hasta aquí. No. Perfecto. Entonces vamos a pasar a la pregunta número 4. La semana, o sea, la pregunta número 4 nos dicen, consideremos ahora una semana de mayo en la que la demanda del scooter ha alcanzado un nivel de 200 unidades semanales. O sea, nuestra demanda cambia de nuevo. Calcule la utilización promedio y el costo de mano de obra directa. Comente qué observa en comparación al caso anterior. Entonces, la utilización en todas las ayudantías anteriores a esta, nosotros la habíamos calculado como la utilización de cada una de las etapas por separado, ¿cierto? Y después, para calcular la utilización promedio, lo que hacemos es sumar todas las utilizaciones de cada etapa dividida por el número de etapas. Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo de esa forma para poder enseñarles más formas de calcular la utilización promedio. Lo podríamos hacer de la misma forma que lo hicimos recién. No es que no se pueda, pero lo vamos a hacer de esta otra forma para que podamos ir practicando distintas formas de calcular la utilización. Nada más que eso. Entonces, la demanda va a ser 200 unidades por semana. Y por lo tanto, si yo calculo la tasa de flujo, en este caso, va a ser el mínimo entre la capacidad, 4,6 unidades por hora, y la demanda, que va a ser 200 unidades por semana, dividido en 35 horas que trabajo a la semana, me da 5,7 unidades por hora. Entonces, en este caso, nuestro proceso está delimitado por la capacidad. En cambio, antes está delimitado por sí, la demanda. Entonces, ahora cambia nuestra tasa de flujo. Y para poder calcular la utilización de cada una de las etapas, la utilización es igual a nuestra tasa de flujo dividido en la capacidad de cada etapa. Entonces, en la etapa 1 vamos a tener la tasa de flujo 4,6 dividido en la capacidad de la etapa 1. Ya sabemos que la capacidad de la etapa 1 es 4,6 porque es la etapa cuello de botella. Entonces vamos a tener 4,6. Eso es igual a 100%. Recordemos que la utilización siempre es un porcentaje. Luego vamos a tener la etapa 2 es igual a 4,6, otra vez, tasa de flujo, dividida en la capacidad. Si nos volvemos al principio del ejercicio, recordemos que la capacidad de la etapa 2 es 5,45 y la de la etapa 3 es 7,5. Entonces,
Etapa 2, 5,45. Y eso me va a dar un 84,4%. Y en la etapa 3 vamos a tener 4,6 dividido en 7,5. Y eso nos va a dar un total de 61,3%. Listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Utilización promedio va a ser igual a 100% más 84,4% más 61,3% dividido en 3, porque estamos sacando un promedio. Así de fácil. Y eso nos va a dar 81,9%. Aproximado 82%, si queremos. Y luego tenemos que calcular el costo de la mano de obra directa. ¿Cómo vamos a calcular el costo de la mano de obra directa? Igual como lo hicimos anteriormente. Entonces, costo, mano de obra, va a ser igual a 33 trabajadores por $12 la hora por 35 horas a la semana dividido en la capacidad de scooters que yo puedo producir a la semana. ¿Cuántos scooters voy a producir a la semana? Ya que mi tasa de flujo es mi capacidad, voy a producir 4,6 por 35 horas. Y eso me da 161 scooters. Entonces esto va a ser 1260 dividido en 161. Este 161, como dije antes, es 4,6 scooters por hora, que es lo que yo puedo producir máximamente por 35 horas a la semana. Eso me da que produzco 161 scooters a la semana. Así. Entonces, si vamos a las unidades de medida, horas se me da con horas, semanas se me da con semanas y me queda plata dividido en scooters. Como quiero sacar cuánto vale, o sea, cuánto es mi costo por un scooter, es 1260 dividido en 161. Y se me va a dar 7,8 dólares por scooter. Y ya, esa sería la 4. No sé si hay alguna duda con la 4. No, Perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a la 5. Ya. Y la 5 es entretenida porque vamos a ver tactile. Entonces, nos dicen, asumiendo que ya no estamos en presencia de un proceso restringido por demanda, es decir, nuestra demanda es de 200 unidades por semana en lugar de 125, se vuelve conveniente balancear la línea. Antes no era conveniente balancear la línea porque cuando nuestro proceso está restringido por capacidad, o sea, perdón, ya no estamos en un proceso que está restringido por demanda, por lo tanto ahora está restringido por capacidad. Entonces, cuando nuestro proceso está restringido por demanda, es decir, que la utilización es mucho menor a la que realmente podemos tener como máxima, no nos conviene balancear las líneas. Pero cuando estamos funcionando a máxima capacidad, nos conviene balancear las líneas. ¿Por qué nos conviene balancear las líneas? Porque vamos a hacer que nuestra capacidad total aumente. Ya vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Entonces, nos dice, considera la siguiente tabla con actividades y responda. ¿Cuál es el takt time del proceso? O tiempo takt. Ya. ¿Qué es el tiempo takt?
El tiempo TAC es 1 dividido en la tasa de la demanda. Entonces, tiempo TAC es igual a 1 dividido en la tasa de la demanda. ¿Qué es la tasa de la demanda? ¿Cuántas unidades me demandan a la semana? En este caso son 200 unidades por semana. Entonces vamos a tener 1 dividido en 200 unidades por semana. Y eso va a ser igual a 200. Nuestra tasa de la, ya. Nuestra tasa de la demanda es 200 unidades por semana. Considerando que trabajamos 35 horas, ya sabemos que nuestra tasa va a ser 5,7 unidades por hora. Y 1 dividido en 5,7 es 0,175. Esto es unidades por hora. Esto es horas por unidad. ¿Ya? Aquí, ¿por qué lo pasé a horas? Porque si es que no lo hubiese pasado a horas, hubiese tenido que hacer después la transformación acá. El tema es que ahora de horas lo vamos a tener que transformar sí o sí a segundos. ¿Y por qué lo vamos a tener que transformar a segundos? Porque después vamos a trabajar con nuestra tablita que está en segundos por unidad. Entonces, vamos a tener que 0,175 horas es lo mismo que decir 630 segundos por unidad. Ya. Para hacer esta transformación usamos regla de 3. No sé si es necesario que explique esa parte. No, tranqui, Ya, regla ya. de tres. Entonces, nuestro tiempo TAC sería 630 segundos por unidad. Y luego de eso, en la B nos dicen, calcule los nuevos tiempos de procesamiento por trabajador luego de balancear la línea sin cambiar el orden de las actividades. Entonces, importante que sin cambiar el orden de las actividades y que tenemos que, bueno, balancear la línea. Entonces, ¿cómo vamos a balancear la línea? Si nosotros nos fijamos acá, cada trabajador tiene un tiempo, o sea, tiene tareas asignadas, el tiempo de cada tarea, y este es el total que se demoran en cumplir cada una de sus tareas. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nuestro balance de las distintas etapas? Este total, este total y este total tenemos que tratar de que sean lo más equilibrados posibles. O sea, que los trabajadores tengan como la misma cantidad de tiempo, se demoren casi la misma cantidad de tiempo en hacer el total de sus actividades. ¿Cómo vamos a lograr como disminuir esta diferencia? Vamos a reasignar las tareas. Esa es la parte de balancear la línea. ¿Y cómo vamos a reasignar las tareas? Pasando la última tarea al trabajador siguiente. Eso es lo único que podemos hacer. Pasar la última tarea al trabajador siguiente o la primera tarea al trabajador anterior. ¿Por qué solo podemos hacer ese tipo de cambios? Porque nos dicen sin cambiar el orden de las actividades. Entonces, esta actividad, por ejemplo, no se la podríamos pasar al trabajador 2 a menos que también le pasemos todas las que están abajo. Y el trabajador 2 partiría trabajando acá y hacia abajo todas sus actividades. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer este equilibrio? No hay realmente como una estrategia para hacer este balanceo de la línea. Es como literalmente ir probando, sumando y restando. Entonces, nosotros lo que sí vamos a saber es que el tiempo TAC nos va a dar como una idea más o menos
de cuál va a ser, cerca de qué va a estar como el promedio esperado en cada uno de los trabajadores. Entonces vamos a tener que, como el tiempo de ataque es 630, en los 600 deberían estar los tiempos de todos los trabajadores para que nosotros estemos en un buen equilibrio, más o menos. Entonces, el trabajador de arriba tiene mucha carga. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser sacarle esa carga al trabajador. Y vamos a tener para el primer trabajador 792 menos 118. Y eso nos va a dar 674 como el primer actualizado. Y para el segundo trabajador vamos a tener 648 más 218. Y eso nos va a dar actualizado 766. Y el último no lo hemos tocado, quedan 450. Entonces, si nos fijamos, la diferencia entre el tiempo más grande, que ahora es este, y el tiempo más chico, que sigue siendo este, disminuyó. Porque antes era 792 menos 450 y ahora es 766. O sea, igual mejoramos un poco el equilibrio, pero todavía estamos lejos de hacerlo como parejo realmente. Entonces vamos a seguir probando. Y como ahora este es el tiempo más grande y este tiempo está muy enano, a este trabajador al último le podemos cargar más tareas. Entonces vamos a pasarle esta tarea. Vamos a hacer segunda actualización. Esta no la vamos a tocar. 674. Esta va a quedar en 766 menos 75. Va a quedar en 691. Y el último va a quedar en 450 más 75. Y esos son 525. Perfecto. De nuevo, tenemos aún más disminuida nuestra diferencia. Entonces estamos 691 menos 525. Listo. Pero todavía este trabajador como que tiene muy poco trabajo, porque este tiene casi 700 y este tiene recién 525. Entonces yo creo que todavía podemos equilibrar un poco más la cosa. Y este 56 se lo vamos a pasar también al otro trabajador. Entonces vamos a quedar. La tercera actualización, esta va a ser 674, esta va a ser 691 menos 56, 635 y esta va a ser 525 más 56. Y eso es 581. Ya. Este trabajador todavía no llega a los 600. Entonces todavía le podemos pasar otra tarea más. Le vamos a pasar esta. Entonces vamos a hacer otra actualización. 674. Este va a ser menos 84. 635 menos 84. 551. Y este de acá abajo va a quedar 581 más 84. 665. Ya, si nos fijamos ahora, este nos queda muy chiquitito. Entonces podemos pasarle esta tarea para abajo. Y nuestra última actualización va a ser 674 menos 51. Eso es 623. 650, o sea, 551 más 51 es 602. Y esta no la tocamos. Quedan 665. Entonces, ya llegamos acá. Todos están en los 600. Y esta va a ser al final nuestro balanceo como óptimo de nuestras ecuaciones de tiempos para los trabajadores. Ahora, ¿cómo podemos saber que este es el óptimo? Como así como realmente que este es el óptimo. Tendríamos que hacer otra iteración más y ver si es que mejora o empeora el caso. Pero podríamos probar muchas combinaciones adicionales y, como digo, la única como hint que yo les puedo dar así como para que tengamos una idea. Uy, es que los tag times siempre o sea, el tag time siempre nos va a dar como una referencia de más o menos cuánto es lo que deberíamos tener en cada una de las etapas. Entonces, en este caso, como ya todas están dentro de los 600, no lo vamos a seguir moviendo y aparte, bueno, yo les puedo decir
como 100% seguro que esta es la distribución más equitativa que podemos hacer. Pero podrían probar después como con otras iteraciones y ver que no hay ninguna otra que sea mejor. En la prueba esto es como literalmente prueba y error. No hay como mucha más opción en este caso. Así que para responder la pregunta B, que es calcule los nuevos tiempos por trabajador, tendríamos que el tiempo del trabajador uno va a ser igual a 623 segundos por unidad. El tiempo del trabajador 2 van a ser 602 segundos por unidad. Y el tiempo del trabajador 3 serían 665 segundos por unidad. Y esa sería la respuesta de la B. No sé si hay alguna duda con la B. No. Perfecto. Entonces vamos a pasar a la C. En la C nos dicen, calcule la utilización promedio. Perfecto. Vamos a ver otra fórmula para calcular la utilización promedio. Utilización promedio también la podemos calcular como labor content dividido en labor content más tiempo muerto total del proceso. Perfecto. Ya habíamos dicho antes en la ayudantía que labor content va a ser el tiempo total de el proceso en sí. Entonces, para calcular el tiempo total, podemos sumar 623 más 602 más 665, o podemos sumar 792 más 648 más 450. La suma va a ser la misma, porque acá nosotros no estamos usando menos tiempo, solamente redistribuimos los tiempos que ya teníamos. Entonces, podemos calcularlo de cualquiera de las dos maneras. Indistintamente de cómo lo calculemos, la suma del labor content va a ser 1890. Y esto va a estar dividido en 1890 más el tiempo muerto. ¿Cómo vamos a calcular el tiempo muerto? Esto sí lo tenemos que calcular en base a a nuestro último balanceo, porque toda esta pregunta es usando como el balanceo de la línea. En caso de que en la prueba como que les surgiera alguna duda con esto, lo pueden poner como un supuesto, y si no lo ponen como un supuesto, se va a corregir como en base a lo que se esperaba. Pero en caso de que tengan alguna duda, siempre escriban un supuesto. Y pueden preguntar al profe también en prueba si es que existiera alguna duda. En este caso, para calcular el tiempo muerto, bueno, igual como lo hicimos antes, vamos a tomar la etapa que se demora más, que es 665, y le vamos a restar las etapas, lo que se demora el resto de las etapas. Entonces, etapa uno, etapa 2, etapa 3. Etapa uno es 665 menos 623. Etapa 2 es 665 menos 602. Y etapa este es 665. Como es el código de botella, da 0. Y las otras son 665 menos 623, 42. Y este es 63. Entonces, mi tiempo muerto total va a ser 42 más 63 más 0. Y eso va a ser 1890 dividido en 1995. Y eso es igual a 94,7%. De nuevo, utilización siempre nos tiene que dar un porcentaje, así que está perfecto. Y en este caso yo calculé todo, si se fijan, con unidades de segundos. Como que no necesitamos transformar esto a horas o a minutos, da lo mismo, porque lo que estamos calculando es un porcentaje. Entonces, lo único importante es que todo lo que nosotros vayamos sumando o multiplicando o dividiendo esté en la misma unidad de medida de tiempo. Pero da lo mismo cuál sea esa medida, porque todas se van a cancelar al final y nos va a dar un porcentaje para la utilización promedio. ¿Sí?
Sí. Perfecto. Y luego en la D nos dice, ¿cuánto puede producir a la semana como resultado del balanceo de la línea? Entonces, básicamente me están preguntando cuál es mi capacidad de producción semanal. ¿Cómo voy a saber yo esto? Primero necesito saber cuál es mi cuello de botella para saber cuál es la capacidad del proceso. Entonces, ¿cuál es mi cuello de botella en este caso? ¿Lo podemos saber? Así como mirando como hint. Vamos a mirar. ¿La que se demora más? Claro. Si miramos por acá, nosotros sabemos que el cuello de botella va a tener la mínima capacidad entre todas las etapas, la máxima utilización entre todas las etapas y el menor tiempo muerto entre todas las etapas. Esas tres cosas nos pueden decir cuál es el cuello de botella. Entonces, en este caso, la etapa que tiene el menor tiempo muerto es la etapa 3, que tiene cero. Y asimismo, como dijiste tú también, va a ser la etapa que se demora más, que es el 665, efectivamente. Y va a ser la etapa que tiene una mayor utilización, porque tiene 100% de utilización, porque es el cuello de botella. Entonces, nosotros sabemos que el cuello de botella es nuestra etapa 3 y por tanto la capacidad de la etapa 3 es la capacidad del proceso. ¿Y cuál es la capacidad de la etapa 3? La capacidad de la etapa 3 es producir un scooter en 665 segundos. Esa es nuestra capacidad. Pero a mí me están preguntando por cuánto puedo producir a la semana. Entonces, todo lo que tengo que hacer aquí es transformar de segundos a semanas y saber cuánto es lo que puedo producir en una semana. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros sabemos que 665 segundos es uno por unidad. Pero eso, en horas, para pasarlo a horas, vamos a tener que tenemos 3600 segundos en cada hora del día. Por lo tanto, aquí se me van los segundos y se me van los segundos. Y yo voy a tener, si hago esta multiplicación, o sea, en este caso sería 1 por 3600 dividido en 665, voy a tener cuántas unidades produzco en una hora. Y luego yo sé que yo estoy trabajando 35 horas por semana. Entonces se me van las horas, se me van las horas, y si yo multiplico todo esto, me va a dar cuántas unidades estoy produciendo a la semana, porque ya no tengamos unidades de medidas libres, las otras se cancelan. Y esto me da 3600 por 35 por 1, dividido en 665, y eso es lo mismo que decir 189,5. ¿Qué cosa? Unidades por semana. ¡Charán! Eso es lo que me están preguntando en la T. No sé si hay alguna pregunta. No. Perfecto. Nos quedan 3 minutitos, así que voy a partir con la 6, si te parece. Y cualquier cosa... Ay, esta no es la 6. Bueno, y cualquier cosa que nos falte... O no sé si lo prefieres dejar hasta ahí. Y la 6 la subo solamente en el solucionario o la resolvemos. Tú dime. ¿Cuántos ítems tiene? Pues, 4. tiene varios.
Sí, si Quizá quieres podríamos podemos hacer la A. resolver. Sí. Bueno, esta va a salir fácil. La A es como súper fácil si es que calculamos bien antes. ¿Por qué? Porque si te fijas acá me dicen, nosotros hicimos el balanceo y quedamos en 623, 602 y 665. Entonces, en las 6 me dicen, si los tiempos de procesamiento son 623, 602 y 665, ¿cuál es la capacidad del proceso y el cuello de botella? Eso es lo que me preguntan en la A. Y eso es lo que nosotros ya calculamos antes. ¿Por qué en la 6 me lo dicen otra vez? O sea, si yo hice bien la 5, la 6A la puedo responder así como directo, porque ya lo calculé antes. Pero si yo me equivoqué en el balanceo y lo calculé, no sé, pues a estas alturas del balanceo, hice los cálculos ahí, mis resultados van a ser distintos. Entonces en la 6 es como para que no tengas el error de arrastre de la 5. Por eso te piden calcular todo otra vez. Entonces, la A me piden de nuevo capacidad del proceso y cuello de botella. El tema es que nosotros ya calculamos la capacidad del proceso y la calculamos literalmente recién, que es esto que está acá. Porque sacamos que este era el cuello de botella y sacamos la capacidad del proceso en la semana. Ahora, podríamos ponerla en unidades por hora, pero podemos también ponerla en unidades por semana y no hay ningún problema. Entonces, directamente nosotros podríamos decir que la capacidad del proceso es 189,5 unidades por semana, porque la calculamos recién. Y cuando me preguntan por el cuello de botella, yo digo que es la etapa 1, porque o sea, la etapa 3, porque también es lo que discutimos recién. Que la etapa 3 es la que tiene máximo de utilización, el mínimo del tiempo de tiempo muerto. Y, y la mínima capacidad. Entonces el cuello de botella va a ser la etapa 3. Y esa sería la respuesta de la A. Que de nuevo, es como lo que calculamos recién, entonces no es necesario calcularlo de nuevo. Y vamos a hacer la B, porque la B es cortita, cortita. Y ya queda la C y la D para lo último, como para el solucionario. Entonces, en la B me dicen, dada una semana de julio donde la demanda es 700 unidades por semana, o sea, ya me cambian la demanda otra vez, 700 unidades por semana. Determina el número necesario de replicaciones de la línea para satisfacer la demanda en un 100% y presente la nueva capacidad. Ok, entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo tengo que decir acá? Me dicen, tu demanda es 700 unidades por semana y tu capacidad por cada línea, ya la calculamos, es 189,5 unidades por semana. Entonces, esto es lo que produce una línea. ¿Qué significa una línea? Significa uno, 2, 3. Esto es una línea. Y esto produce 189,5 unidades a la semana. Entonces ahora me están preguntando, ¿cuántas de estas tengo que tener en paralelo? O sea, así, para poder satisfacer 700 unidades a la semana. Porque tengo que satisfacerla en un 100%. Entonces me puedo pasar un poco, pero no puedo quedar corto. Básicamente yo voy a decir, plantear una ecuación, 189,5 por X cantidad de líneas tiene que ser mayor o igual a 700 unidades por semana. Entonces X tiene que ser mayor o igual a 700 dividido en 189,5. Y esta división me va a dar que X tiene que ser mayor o igual a
3,69. Como yo no puedo tener 3,69 líneas, porque no me puede faltar como el final de una línea, entonces yo digo que x tiene que ser igual a 4. Porque si tengo 4 líneas, voy a producir 189,5 por 4. Y eso me va a dar 189,5 por 4. 758 unidades a la semana. Entonces, voy a cubrir mi demanda en un 100%, que eran 700 unidades a la semana, y me van a sobrar 58 unidades. Pero da lo mismo, no puedo hacer nada contra eso porque si yo produjera una línea menos, o sea, si tuviera una línea menos, sería menos 189,5 y produciría 568 unidades a la semana. Entonces ahí me quedo corta, tengo que satisfacer a un 100% sí o sí. Así que necesito 4 líneas y la nueva capacidad es 758 unidades a la semana. Y esa sería la B. Y hasta ahí vamos a quedar por la ayudantía de hoy. Ya, súper. Gracias. Ahorita que, uy,